Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Vuelven los campus Gigantes Basket Lover. Vuelven los campus de tiro en Navidad. Entra en campusgigantes.com e infórmate de las sedes, fechas, edades y precios. Campus Gigantes Basket Lover. Una experiencia que no olvidarás. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Oye, no sé hasta qué punto damos importancia o valor a la presencia normalizada de un jugador que, habrá que decir, estuvimos cerca de perder, al que, por cierto, elegiste en la previa. Y sí, si creo recordar que comentabas allí lo vivido, lo sufrido por Memphis la pasada temporada, que fue aquello una completa anomalía. Vamos, un cuadro de lesiones, que fueron 33 jugadores los que pasan por Memphis el año pasado, que son 3 equipos en un año. Un año que termina con 55 derrotas, que es cambiar por completo el signo de las 2 anteriores temporadas. No hay una correlación entre lo ocurrido con Morant y el hospital de campaña que fueron los Grizzlies la pasada temporada. Quiere decir que las lesiones son lesiones y punto. Pero sí puede haber, seguramente haya, una relación simbólica y algo más, ese ir de la mano en la salud y la enfermedad entre los Grizzlies y Morant. Porque el éxito de esta nueva etapa en Memphis depende, como en tantos otros casos, de ese líder, de esa estrella y rostro emblemático. Y entiendo que eso buscan ambas partes este año, que es algo así como reanudar algo pendiente. Bueno, Gonzalo, elegía a Morant en esa previa, abriendo además esa elección con una pregunta, si recuerdas, que en el fondo creo que es la que muchos podemos hacernos, y es la de si de verdad nos íbamos a perder un talento tan abrumador como el suyo o iba a encontrar esta temporada el camino a la redención. Claro. Porque Morant es un jugador especial, sobre todo por llevar al límite una de esas cualidades seguramente más hipnóticas que puede tener cualquier jugador de baloncesto, y es la manipulación en el sentido más amplio y más brillante del salto y el margen de maniobra en el aire. Morant desafía la gravedad, parece quedarse colgado del aire y una efectividad y efectismo además en situaciones que para otros son simplemente de emergencia. Ahí es un auténtico elegido, Gonzalo, es uno de esos perfiles que pone en duda realmente lo que se puede y lo que no se puede hacer durante un salto. Pero todo ello, ese ascenso a la élite, ha contrastado radicalmente además con una gestión de su vida privada que directamente hacías alusión. Sí. Es cierto, ha puesto en jaque su carrera y como consecuencia ha puesto en jaque el proyecto de los Grizzlies, Eso donde es. él es capital. Entonces, todo ese deseo de reencuentro con Morant y como añadido de los Grizzlies, yo creo que era y es uno de los escenarios más a seguir esta temporada. Dejar atrás errores, aprender de ellos, en el fondo es imperativo, porque además en su caso su influencia va mucho más allá de la de ser un solo jugador. Gonzalo, es uno de esos reductos a la imaginación que ofrece el baloncesto, porque con él en pista lo imprevisible gana muchísima importancia y ese factor inventivo es algo a lo que yo creo que no podemos renunciar. Bueno, hemos abordado estos 2 últimos programas a Paul George y a Karl Anthony Towns, o sea, a los Sixers y a los Knicks, y dejábamos un segundo bloque para ellos en cada uno de los programas. Pues déjame decir que no va a ser hoy el caso. Hoy vamos a dedicar íntegramente el programa a Ja Morant. Y además lo vamos a hacer como mucho más en frío, o no tan condicionados por ese abismo que fuimos conociendo en entregas, Andrés, en cómodos plazos. Un Ja Morant que puede ser muchas cosas, pero ya lo ha sugerido. Sobre todo, la primera de ellas, la más visible, pues sí, es probablemente el último hijo del aire. De entrada, Andrés, este tipo de jugadores, los hiperatletas que hacen del baloncesto, pues no sé, una especie de antigravedad florida, Sí. deslumbran, lo cual es lógico, pero deslumbran inicialmente solo por eso, como si no hubiera nada más, como si la inteligencia y el aire se negaran mutuamente. Quiero decir que tienen que demostrar mucho, incluso mucho más que otros, para ganarse el respeto, no el asombro, eso lo tienen, sí una consideración mayor. Y luego hay un componente, creo que todavía más molesto, incluso paternal, componente que aconseja, que recomienda templar seguramente antes de tiempo. Y esto, Andrés, permíteme, no ocurría antaño. No sucedía con Jordan o con Dominic Wilkins, ni con otros hijos del aire. Esto es como decir que sobre Morant pesa una doble apreciación que tiene mucho de paradoja. O sea, de un lado se celebra su baloncesto suicida y de otro se condena por imprudente. Pues yo lo entiendo.
Entiendo que hay un antes y un después del caso Derrick Rose. Como si Morant pudiera ser, oye, víctima de su misma tragedia. Seguro. Vamos a ver, este miedo, aunque sea bien intencionado, pues no contempla que de moderar ya Morant sus potencias, lo que siempre recordemos es cosa del tiempo, pues perdería exactamente aquello que le hace diferencial, que lo decías, lo de manipular positivamente incluso el juego. Que un talento joven equivale a sus instintos y su negación, Andrés, al desarraigo. Quiere decir que cuando de un jugador, Andrés, se dice eso de dejarle ser él, es únicamente por eso. O lo dejas hacer sin miedos, sin cautelas, sin represiones, o no habrá Morant. Habrá otra cosa, que no será él. Habrá una cautela forzada y forzosa, pues por modular sus fuerzas, sí, antes de tiempo, y aprontar una fase que ahora todavía no le corresponde. Por eso cuando escuchas a algunos de esos veteranos que no le recomiendan nada, que simplemente alucinan, te das cuenta. Exacto. ¿Por qué? De hecho, Gonzalo, Kevin Durant, al que se le puede juzgar por muchas cosas, pero no por no tener una sensibilidad muy especial con el talento, Kevin Durant decía, sin pudor además, que Morant venía a ser directamente la cara de la liga, la cara de la NBA desde el punto de vista de mercadotecnia y, ojo, también desde el plano deportivo. Y Durant, cuando reparte un elogio, lo mide muy bien. Exacto, tiene una sensibilidad muy, muy especial con eso. Durant hacía referencia a esa capacidad de percutir sin miramientos como si no hubiera mañana, lo que proyecta además esa percepción del riesgo, como si temiéramos todos efectivamente que ese salto pudiera ser fatal, pero a la vez esa experiencia nos cautivase. Pero es que ese volumen alcanzó niveles tan brutales en una fase aún tan temprana de carrera, Gonzalo, que verdaderamente asustaba. Hablamos de que en 2022, no hace tanto, 2022, Morant lidera la NBA en puntos en la pintura, ya directamente por delante de, ojo, interiores como Jokic, Embiid, Anthony Davis y también de seguramente varios de los mejores aliados terminales de la historia, como LeBron o Giannis. Morant aparecía el primero de la lista, cercano a los 17 puntos por noche solo en la pintura. Un registro que hacía pequeñas, Gonzalo, cifras como las que hubieran dejado los Allen Iverson, Tony Parker, Dwayne Wade en el pasado, auténticos especialistas en ese arte. Morant era sobre todo una negativa permanente al imposible, Gonzalo. Viéndole jugar, te quedaba claro que le daba absolutamente igual lo que hubiera enfrente. Su batida, que era absolutamente felina, de esas que acelera las pulsaciones porque intuyes lo que va a venir detrás, es que no conocía el miedo. Él se ha lanzado simplemente como a devorar a cualquier interior con su salto, Gonzalo. Uno tras otro chocaba con gigantes, siendo él, ¿qué es? Pues un jilguero, y chocaba convencido de que iba a poder someter a ese tamaño. Era tremendo. De hecho, una de las declaraciones seguramente más reveladoras, creo que de los inicios de carrera de Morant, Gonzalo, preguntado además sobre esos choques duros, o el posible miedo a caer mal, a lesionarse, la daba cuando venía a decir de temer por qué. ¿Por qué? Que no había razón para temer nada. Es como si descartase por confianza plena la mayor, Gonzalo, como si no hubiera riesgo alguno. Y eso es lo que verdaderamente le convertía en un pura sangre sin límites. O sea, de puntos en la pintura, decías, ¿no? Eso de aterrizar en auténticos bosques de pies. Hay una pieza de, en fin, hace unos años, no demasiados porque todo en Morant es joven, en Sports Illustrated, que escribía además Michael Pina, y en ella el autor recordaba que Morant es la prueba, o la enésima prueba, de que el baloncesto estalla, esplende cuando se entrega, sí, a la improvisación. Exacto. Es eso mismo que Lang Whitaker atribuía a su imaginación portentosa. Ojo, que esto también se produce, recordemos, a ras de suelo. Esto es cosa de otros genios, como Jokic o Doncic. Pero a diferencia de ellos, la realidad de Morant, su realidad creativa, pues sí, es inseparable de su arrojo y de su atletismo, especialmente vertical, que derrama en cada paso. Que cuando lo estás viendo parece poder hacerlo estallar en cualquier momento. Es que el punto diferencial en su caso, Gonzalo, es seguramente eso. Morant blows by Primo. Attack! Es unir ese despliegue atlético, que es fuera de lo común, con una gama técnica también apabullante. No nos olvidemos de esto. Con Morant, realmente todo parece posible porque lo es, porque todo es posible, pero todo lo lleva a cabo de forma marcadísima, Gonzalo, desde el punto de vista técnico, porque parece que tuviera que demostrar también esa otra cara, ¿no? Ese baúl repleto de fintas, de rectificados, de respuestas a situaciones que quizás no la tengan para otros. Esa unión con unas formas quizás de insultante suficiencia, Gonzalo, como si no costase nada, es lo que verdaderamente le hace especial. Morant es muy joven,
Lo ha demostrado fuera y lo ha demostrado dentro de la pista, que es muy joven, ¿no? Pero bajo esa máscara de aparente rechazo a lo convencional, ese refugio en su propio estilo, se esconde una capacidad de aprendizaje y gestión seguramente mucho mayor de lo que parece. Morán es muy listo en pista, Gonzalo. Incorpora a ese puesto de uno que ve como muy natural la capacidad de aprender el juego y no simplemente derribarlo, que es lo que puede sugerir por su perfil. Mira, los últimos años había varios compañeros en Memphis que incidían justamente en eso, en la capacidad de entender mejor qué sucedía a su alrededor para convertirse en un jugador básicamente indefendible, por una cuestión de unión de física y técnica, de arrancada, de frenada, de cambios de dirección, de posibilidades en el aire, junto a todo ese despliegue de bote, pase y finalizaciones que también ha tenido Gonzalo. Has mencionado un par de veces ya lo de la técnica y es importante también recordarlo. Es que hay que destacarlo con Por supuesto, cuando no tenía tiro y efectivamente ves que en el triple ha ido trabajándolo también. Pero ¿recuerdas cuando sus 2-3 primeros años se inundaban las redes de nombres a los que se pareciera? Porque a Morán se le ha comparado en justicia con algunos precedentes. ¿Cómo hay que hacer? La analogía con Rose, por ejemplo, se entiende, ¿vale? Pero también se olvida la ejecución láser de Rose, que es muy distinta a la muy mascada de Morant. Sí, sí. El baloncesto de Morant tiene mucho, pues sí, de las falsas pausas de Wade, de las arrancadas de Iverson, ese primer barroquismo que lucía Steve Francis, y en esto sí, la prodigiosa corrección finalizadora de Rose, o sea, el rectificado Andrés, además, en todas sus formas. Morant gets the step. Morant, oh, the spin and finish! That was saucy! Hace el giro completo en dos en el mismo partido, que es hay una que barbaridad. Remontarse a Dominic del año 86, estar de Dallas para algo así. Y al igual que ocurre con aquellos otros precedentes en juventud, pues sí, el efectismo visual de sus acciones parece imponerse a todo lo demás, como un pecado original, cosa que al gran público, por cierto, poco importa, porque pruebas Andrés ha dado para aburrir. Vamos a ver, su increíble canasta a los Spurs al cierre de un cuarto se convierte de pronto en el vídeo más visto de siempre en la cuenta NBA de Instagram. Adams going long, Morant! Y sin embargo, Andrés, Morant significa algo más, mucho más que sus explosiones atléticas, aunque por cierto hayan caído inesperadamente del cielo a una tierra, pues como es Memphis. Es que para empezar, él llega a una de las franquicias seguramente más marcadas por su identidad en la última década en la liga. Porque decir Memphis era como decir Grit and Grind y viceversa. Él no era, ni es, ni me atrevo a decir, va a ser nunca eso. Gonzalo, él tiene muy poco que ver. Hay una ruptura de guión ahí total. Claro, tiene muy poco que ver con lo que representaban los Gasol, Conley, Randolph o Tony Allen. Él es otra cosa. Sí. Él es un elemento moderno, por definición, que contrasta con ese valioso legado que en el fondo dejaba toda esa época anterior, el mensaje, ¿no? La de sostener, bueno, pues que bien hechas las cosas, con esfuerzo, con perseverancia, dejándolo todo, se podía competir contra cualquiera. Bueno, del mensaje muy honesto, hay que decirlo, de aquel grupo, el que encontraba comunión con una grada que era básicamente ese compromiso, lo que pedía Gonzalo, se pasa a alguien que no es que tenga desarraigo de aquello, que no lo tiene, sino que simplemente representa la apertura a otra cosa, a otra era, con otros mensajes también puestos en primer plano. Estos Grizzlies que emergen, que siguen estando en ese núcleo, el que forman Bane, Jackson y el propio Morant en primera instancia, rodeados de otros tantos secundarios de mucho valor, son efectivamente un equipo de otra era, de otra época, Gonzalo, con otra forma de concebir la identidad, desde una concepción de equipo, de tribu, que es algo que Morant ha sostenido siempre, además, él no ha hablado en términos competitivos de separación o jerarquización nunca. Él ha reiterado que sus compañeros están y deben estar a su mismo nivel, por mucho que obviamente sus roles sean distintos. Pero es ahí donde sí permanece quizás el único punto de unión, Gonzalo, con esa influencia del pasado, solo que las formas obviamente ahora mismo son muy, muy distintas. Esos arranques y esos inicios. Qué virginal parecía entonces todo con él, ¿eh? Qué limpito. Sí, sí. Hay un momento de intimidad que lo explica bien. Es el verano de hace 2 años cuando sí le aseguran, le informan de hecho de la extensión que le ofrecen
aquellos 193 millones por 5 años. Sí. A Morant, por cierto, la noticia le coge en Utah. Él estaba en un hotel de Salt Lake City, que nunca sabes bien cuál es el orden, Andrés, si lo ves por el móvil o la llamada de la gente. Ya te digo yo, se enteró por Vogue, seguro. Enseguida suena la llamada. Y claro, pues tiene toda la lógica que no pudiera coger el sueño, ¿no? Entonces se arranca de madrugada a llamar a sus padres en un arrebato de felicidad. Es que le cambia la vida. Perfectamente, Claro. ¿no? Y lo hemos conseguido, le repetía emocionado. Claro, que le cambia la vida. Hay contrato, hay dinero, seguro. Pero había, sobre todo, esto digo a nivel familiar, algo no previsto, por mucho que tú lo desearas. Y para lo que nadie, por cierto, pudo prepararse más a conciencia que él. Y aquí, pues sí, vamos a dar entrada a su padre. Va a tocar todos los palos. Ese elemento, ¿no? Ese elemento, sí, porque inicialmente es que forma parte también de la sorpresa Morant. Exacto, sí, O sea, sí. que hay un giro de los acontecimientos brutal. Su padre, Tim Morant, pues sí, es un jugador frustrado que a la venida de los hijos se hizo peluquero. Cual me parece fantástico. Y en estas enseñanzas que hemos ido recordando de padres a hijos, te das cuenta que cada uno tiene un libreto diferente y algunos son muy sorprendentes. Pues no te encajan. El padre prohibía al pequeño ya consumir vídeos de highlights. Eso para empezar. Como si eso fuera, Andrés, una versión pornográfica de lo que realmente quería de su hijo. Que aprendiera fundamentos, que no se flipara demasiado con lo que ya podía hacer. Oye, yo creo que al final le salen las dos cosas, ¿no? Sí. Pero el tiempo del chaval, que es lo que se ha podido olvidar cuando uno lo ve y después de todo lo sucedido, pues sí, estaba repartido entre los estudios y el patio trasero de casa en Sumter, que es ideal para eso, en el corazón profundo de Carolina del Sur, donde su padre, pues sí, ejerce con él una suerte de enseñanza, ya sabes, ¿no? De estas obsesiva. Sí, sí, militar prácticamente. Ahí sí que encaja cuando lo veíamos en primera fila en todos los partidos, Sí. son brasas de cuidado. Pero se convence entonces de poder hacerlo, de ese afán por proyectar en su hijo lo que él no pudo ser, por lo rápido, Andrés, que aprendía, por sus condiciones físicas y una mentalidad de killer. Si te das cuenta, el chaval lo tenía todo. Sí. Pero luego, la interpretación de cada uno es muy libre. Y hay un momento, mucho antes, en que el padre interpreta que su hijo ya empieza a ser como una señal del destino. Vamos a ver, el pequeño tenía 6 años. Era como este bolígrafo que tengo aquí. Haciendo el bobo estaba en un trampolín. Se cae y se parte el brazo. Se pone a chillar, lógicamente, de dolor. Se lo lleva el padre al hospital y camino del hospital, pues bueno, el crío debía estar pues gritando de dolor. Y entonces es el padre el que le dice, basta ya, se acabó. Y el crío se calla, se queda en silencio. Digo esto porque uno de los médicos, cuando luego le intervienen, pues le hace saber que tenía parte del hueso astillado, que le tocaba un nervio, que el dolor que debía haber estado padeciendo el crío tenía que ser insoportable. Bueno, pues de aquel accidente le iba a quedar un brazo, el izquierdo, más largo que el otro, y la convicción en su padre de que su hijo encerraba una genética resistencia al dolor. Un umbral de dolor Ojo muy que de alto, todo sí. esto termina haciendo un anuncio por aquello de no me vas a matar porque me voy a levantar. When I'm hit, I always get up. When no one is watching, I get up. Y oye, a los hechos nos remitimos. Ninguna de las 4 lesiones serias sufridas en 2 años, rodilla, dedo, tobillo, rodilla, le supuso freno alguno. Para sorpresa de todos nosotros. Y por cierto, también del cuerpo médico que lo trata. Todo esto me recuerda, ¿sabes a quién? A Russell Westbrook también. Sí. Que a veces nos olvidamos del superhombre que es. El umbral de dolor es muy importante en eso. Otro detalle mamado del padre es cuando ya su control se le escapa. Claro, cuando el chico ya ha crecido. Entonces le dice, mira, en adelante el trabajo va a ser cosa tuya, pero no olvides que jugar pues también es divertirte. Ahora bien, si tienes que quedarte con algo, le dice, quédate siempre con lo primero, con el trabajo. Obviamente. Es dale prioridad siempre. Esto engarza muy bien, Gonzalo, porque siempre comentamos que hay siempre instinto en perfiles así que son tan especiales, Sí. pero la parte más gruesa del iceberg la forma el trabajo. Yo creo que el ejemplo más claro de todo esto sigue siendo a día de hoy Stephen Curry. Es cierto que tiene una coordinación ojo-mano de superdotado, pero Total. la clave de Curry son las sesiones de trabajo demenciales que llevaron su habilidad al extremo máximo de dominio. Con Morant hay algo parecido. Mira, por poner un solo ejemplo, hay muchísimos, pero él durante el confinamiento, hablamos de su año novato, Sí. él se recluyó en casa junto a unos amigos de su época anterior, cambió la estructura del garaje para crear un gimnasio y se pasaba las horas o ahí, en trabajo ligero y aeróbico, o en la cancha que tenía fuera, haciendo sesiones individuales o partidillos. No había competición, Gonzalo, no había ni necesidad, podríamos decir, pero estaba allí.
y estaba allí básicamente porque era lo que había aprendido de su padre, que el trabajo era diario Eso es. e imperativo. Las dos cosas, sin machacarse a hierros, porque nunca es ni va a ser ese perfil, pero a la vuelta de la competición, Gonzalo, unos meses después, ya tenía 6 kilos más de músculo y su abanico técnico era todavía mejor. Bueno, hay que decir que todo ese fervor automático por el esfuerzo se ve muy potenciado por la forma en la que Morán fue descubierto, Gonzalo. Esto lo contaba en una pieza para el papel de la revista Gigantes, además. Sí, Andrés. Y es que, por recordarlo brevemente, para dar contexto, Morán es descubierto básicamente por casualidad. Por casualidad, por un asistente de la Universidad de Murray State, James Kane, durante un torneo del circuito amateur en Spartanburg. Hablamos del mes de julio de 2016. Morán no habría cumplido los 17. Bueno, James Kane, iba a observar a Tevin Brown, que era un escolta muy explosivo entonces, que efectivamente acabaría siendo reclutado por Murray State. Pero de regalo se llevó el premio gordo de la lotería, porque en un parón para comer, como es la vida, Gonzalo, en un parón para comer, mirando por inercia lo que ocurría en un partidillo disputado en una de las canchas menores, además de las instalaciones, las que están reservadas a los jugadores más desconocidos, había un chaval al que nadie tenía controlado que estaba haciendo añicos a los demás. Kane preguntó rápidamente quién era, pero nadie parecía conocerle, porque no aparecía, ojo, en ninguno de los folletos entregados a los ojeadores a la entrada. De inmediato, ¿qué hizo Kane, Gonzalo? Pues llamó a su superior, a Tim McMahon, al técnico, y le dijo que había encontrado un diamante, Gonzalo. Tienes que ver esto. Y el resto, pues básicamente es historia, ¿no? Morán era un desconocido hasta entonces, eclipsado seguramente en aquella zona por el impacto mediático, además a nivel nacional, de un tal Zion Williamson, que le pillaba muy cerca, claro. Pero aquel descubrimiento supuso para él un refuerzo de todo lo que su padre le había enseñado siempre, básicamente hacerle ver que tarde o temprano, si te lo trabajabas, tu tiempo iba a llegar. A mí estas cosas me parecen siempre alucinantes. Pues si te das cuenta, al final depende de que el ojeador dijera, de lo más azaroso. Pues me voy a dar la vuelta a ver qué ocurre ahí al fondo. Sí. Bueno, pues esa coincidencia no se la quita el padre de la cabeza durante mucho tiempo, de preguntarse qué habría pasado de no ocurrir Exacto. eso. Cuando vemos esas frases que repiten tanto eso de Dios, de fe, de los designios, de la providencia, que se repiten muchas veces en familiares y jugadores, es por cosas así. Seguro. Y durante un tiempo, pues Morant sí creía en ser un elegido, en romper incluso el guión que dice que hay que esperar, siempre. ¿Tú sabes cuándo lo comprobamos? El primer momento, la primera caída, en su primera visita a playoffs ante los Jazz, aquel 4-1. Cosa de la que hubo que levantar a Morant como si creyera posible ganar el anillo a las primeras de cambio. Es que lo creía. Que lo creía. Lo creía, sí. Bueno, pues le dicen básicamente, tómate el verano tranquilamente y ya está, desconecta, ¿no? Pero lo ven tan tocado que uno de sus asistentes, Blake Ahen, con toda la idea, le regala un libro de título Winning the Dark, que es algo así como ganar en la oscuridad. Que es una tesis de motivación para arrancar de nuestro abismo interior el superhombre, Andrés, que no creemos llevar dentro y resulta que llevamos. O sea, ya sabemos por dónde van los tiros. Y luego yo estoy muy convencido, pues lo he visto en otros deportistas, que no leen demasiado, ¿vale? Y estoy siendo generoso. Sí, en general sí. Entonces, se leen un libro y creen que es el mejor libro del mundo. Entonces Morant termina obsesionado con aquella lectura como si fuera la Biblia, sí. Pero claro, también derivado de esto anterior, la interpreta a su manera, por la cosa oscura, al extremo de encerrarse aquel verano en un hangar en Weston, Florida, para entrenar a solas y además pedir hacerlo, como contaba el libro, a oscuras. Sí. Andrés, como un decorado de Halloween. Y pide a su entorno que por favor que no contaran nada, pero especialmente de los recursos en los que decía estar trabajando, que luego los vimos todos explotar a la vez. De hecho, es que Gonzalo, aquel lugar que era sencillo hasta decir basta, de hecho el minimalismo podemos decir que era total, pero tenía un asterisco, y un asterisco no pequeño, porque aquello contrastaba con otra cosa, Gonzalo, y es que allí Morán pidió e hizo llegar algunas de las metodologías de entrenamiento más vanguardistas del momento. Eso es. Hablamos de una cámara hipóxica de simulación de altitud, dispositivos de visión estroboscópica, de presión defensiva. Junto a ello, Gonzalo, todo el trabajo que te puedas imaginar llevado al límite. Estamos hablando de más de 1000 tiros diarios repartidos en tramos de 8, en distintos lugares y situaciones, en los que cada fallo, ojo, obligaba a iniciar el conteo. Los descansos eran muy breves y además estaban marcados por estudiar todo lo anterior. El resultado de estas barbaries, porque no tienen otro nombre, se ve muy pronto efectivamente en su carrera, Gonzalo, porque el salto de Morán en su tercer año es sideral. No solo lo individual, que él gana el premio al jugador más mejorado, entra en el top 7 del MVP,
sino lo colectivo. Hablamos de un equipo que se va a 56 victorias en el oeste, Claro. y era un equipo de niños. Sí, sí. Y fíjate que por entonces Taylor Jenkins, su técnico en Memphis, y un hombre, por cierto, esto es bastante importante, de mucha confianza para todo ese grupo de jóvenes, que le ve casi como un hermano mayor. Ese hombre tranquilo. Eso es, ya decía Jenkins que solo el tiempo iba a acabar por convertir en imparable del todo a Ja Morant. ¿Por qué? Por depurar la toma de decisiones, por dar consistencia al triple, pero esos eran aspectos, Gonzalo, que eran cosa del tiempo, Claro. viendo el listón de trabajo que estaba poniendo Ja Morant, y ojo, cómo aprendía de rápido. Pues mira, ahora que se ha podido romper esa tradicional relación biográfica entre estrella y técnico al estilo de Duncan y Popovich o de Jordan y Jackson, hay dos ejemplos hoy en día, como Steve Kerr y Curry o Jokic y Malone, pues no hubo nada que Ja Morant valorase más que la libertad que su técnico Claro. Jenkins le daba. Ujú. Y lo dice él mismo, no hay un solo jugador en esta liga que no ansíe un entrenador que le permita ser él mismo. Por eso le preguntaban tanto en aquel temporadón a Jenkins y él llega a decir, no os equivoquéis, el entrenador es él. Que esto es algo que ya hacía Riley con sus Sí. Lakers y Magic Johnson, lo decía abiertamente, yo puedo entrenarles, pero este equipo es un equipo de autor y este equipo juega así por Magic Johnson. Bueno, pues esto al final es mucho más sencillo, porque te das cuenta que tienes un entrenador, en este caso Jenkins, que pone las bases, el índice, y claro, que sean los jugadores luego los que añadan el resto. Exactamente. Por eso vimos luego lo que vimos, que el equipo se sostenía perfectamente sin Morant. Hombre, hay una parte de plan en Memphis, eso es obvio, está estudiado, no está aplicado en base a uso del Sí. ritmo, de transición, de pintura. Estos son elementos prioritarios que son fácilmente visibles cuando les ves jugar, Gonzalo, es así. Pero siempre existe otra parte del plan, y ha sido muy fácil verlo también con Jenkins a la hora de delegar en Morant para que ordene él y ejecute. Y que en caso de error, que va a suceder, que aprenda por el camino. Esa forma de jugar es lo que acaba haciendo que el grupo compre lo que hace Taylor Jenkins. Muy importante Sí. esto. Y en eso, en ganarse al líder, a Morant, es clave. Seguramente de ahí nace el crecimiento tan pronunciado, Gonzalo, de los Grizzlies, incluso en fases tan tempranas del proyecto. Y de ahí igualmente lo hace la esperanza de poder volver a aquel lugar, hablo de tiempo presente, Sí. para completar el objetivo inicial. Pues lo has mencionado antes, yo creo que lo que más rompe el guión es eso mismo, que Morant ha liberado a Memphis de su condición proletaria, Ujú, sí. industrial, de taller, se gritan grind. Y sí, puede que Durant, apreciándolo como hizo, como la nueva cara de la liga, ojo, que es el estandarte más caro de todos, hubiese exagerado algo en su previsión, pero no erraba en la idea. Antes he mencionado a Westbrook y por ahí van los tiros en lo que yo considero el mayor valor de Morant, que pertenece, Andrés, a la valiosa estirpe de los valientes, Sí, sí. de esos jugadores que saltan a pista desnudos a batirse a la intemperie, esos que nunca ven el uniforme como un disfraz y sí como una identidad propia, algo que cumplir a diario sin pensar en mañana, sin pensar en nada más. Por eso vemos ese baloncesto kamikaze, vemos a Morant recular a ciegas al tapón sin atender al marcador, a la caída o el mes de competición. A ver, Andrés, yo es que aquella acción en Los Ángeles, la del tapón, Tremendo. es una de las acciones Sí, sí, es una más barbaridad. salvajes atléticamente que uno haya visto. We talked about the Big O the other night. Also, here's a stolen basketball by Bradley. Oh, Ja Morant! What a play! ¿Te fijas algo así? A ojos del espectador NBA, yo creo que de toda época, Es un regalo. solo puede ser Es celebrado un regalo. por pura sublevación contra el miedo. Ujú. Más en una época en la que se ha impuesto esto del load management, Sí. que tiene un trasfondo que muchas veces no damos la suficiente importancia de él, prefiero apartarme. Pues con Morant es todo lo contrario. ¿Quiere usted pagar una entrada? Muy bien, aquí tiene el motivo. Morant trying to feed it. Ball to the floor. Ja from the seat of his pants. Montreal Dama! Holy cow, you gotta be kidding me! No, es que él sigue siendo además, Gonzalo, uno de estos principales exponentes del baloncesto de pequeños dentro de este nuevo universo dominante de gigantes coordinados. Eso es. Y es muy bonito valorarlo así, porque Morant también es un hijo del futuro, solo que dentro de un molde que, lejos de morir, sigue vivo y sigue dando pasos adelante. Los pequeños, incluso los bases, no se rigen por las formas ni los fondos de antes, pero no es necesario que lo hagan para que sean valorados por los nuevos caminos que toman, Gonzalo. Y Ja Morant en pista es, sin ninguna duda, un perfecto ejemplo de todo esto. Pues Andrés, lamentamos decir que hasta aquí lo positivo.
el camino virgen y la promesa futura. Vamos a ver, todo esto que viene ahora, a continuación, nos encantaría que no hubiese ocurrido. Pero mira, es que ocurre. Ocurrió. Y condiciona, sí, condiciona todo lo demás. Hasta el día de hoy. Yo no creo que importe tanto la sucesión de hechos, esa cadena de errores. Ni siquiera importa, Andrés, lo que ocurría en cada uno. Importa el trasfondo de lo que sucedía. Para entendernos, Andrés, importa el peligro de creerte Dios muy pronto, incluso de creerte Dios en algún momento. Importa el peligro de esas tentaciones que acechan tras la fama y el dinero, que hemos abordado más de una vez aquí, y que incluso los jugadores cuando llegan a la NBA tienen que pasar por el programa de transición de novatos, se les exponen. Da igual cuando tocas el cielo. Decía al principio que el mundo, por lo menos el del baloncesto, pues sí, estuvo cerca de perderlo. No sé si su vida, pero sí que probablemente pudo ser una posibilidad. Desde luego, lo que sí estuvimos cerca de perder fue una estrella del deporte. Porque bajo la alfombra iban ocurriendo cosas, vamos a decir cosas no muy edificantes, y además de una intensidad creciente. Hasta el punto de que yo creo, Andrés, que es difícil incluso situar un punto de partida. Sí, sí lo es. Vamos a ver, sabemos de estos puntos de partida de costumbre por la presencia de testigos. ¿Vale? Que esos capítulos de vida interna solo trascienden si hay ojos y alguna filtración posterior. Pero ¿qué ocurre, Andrés, cuando los exhibes además en redes sociales? Y eso explica el mundo de hoy. Pues vámonos, si te parece, hasta febrero de hace 2 años, de 2022. Vámonos a aquella pausa por el All-Star Game. Qué buena noticia, ¿no? Su primero, además. Pues vámonos al avión en el que volaba. Vámonos a ese vuelo privado que llevaba a Morant, aparte de su familia, y a un puñado de amigos. Vamos a llamar entourage, porque es así en el más puro sentido de la definición, incluso peyorativa. Pues sí, Andrés, vas a tu primer All-Star, qué mejor que hacer, oye, pues un directo en Instagram. Qué mejor que mostrar entonces a toda la peña pasándolo allí dentro muy bien, rulando además una botella de tequila, un tequila carísimo, como es de imaginar, y bueno, pues dándole unos buenos tragos. Y en el resto de mesas pues no faltaba ni el alcohol, ni las cartas, ni un Morant diciendo al móvil "Choose your poison", elige tu veneno, para que se sirvieran allí todos a gusto. Y todo esto hay un momento delante de 11.000 usuarios en directo. Y en presencia, esto puede llamar la atención, pero cuando un jugador de tu equipo acude a un gran evento, pongamos un All-Star, lleva siempre al jefe de seguridad siempre, eso acompañando. Es. En este caso era Kevin Helms, jefe de seguridad de los Grizzlies, ¿vale? De vez en cuando se iba señalando unas siglas en su sudadera. MBNO, My Brothers, No Others, significa, que por cierto es un tatuaje que lleva también a la altura del estómago, y aquello era un emblema, una frase emblema de un amigo de la infancia, Davonte Pack, también presente en el vuelo. De hecho, iba a estar presente en todos los episodios que vamos a contar. Que ellos dos manejan una marca de ropa con esas siglas. Mira, yo no sé lo que dura aquello, sí que al cabo de un buen rato la cosa pues va a más, y de hecho se le escapa algo así como "Oh man, we was lit", que efectivamente iban todos como iban. Bueno, Gonzalo, es que aquel fin de semana es reconocido después, pero es reconocido internamente en la franquicia, digo, como uno de los puntos llamativamente preocupantes que marcaban y demostraban la actitud de Ja Morant. Porque aquello se considera quizás el punto inicial de una conducta que pasa a ser mucho menos esporádica y mucho más recurrente. Es básicamente el año y medio posterior a aquello lo que desata la tormenta que hemos visto después con Morant, hasta el punto de crear un caso Morant que previamente, y seamos honestos, no parecía ni existir antes. La forma de lidiar con ese ascenso meteórico brillante a la Superelite fue la que acaba abriendo grietas en un perfil que, ojo, pues no parecía tenerlas. Esa forma de gestionar la fama llega a niveles, veremos después, que verdaderamente no estuvieron lejos de poner en riesgo toda la carrera de Morant. Hay una fuente anónima en los Grizzlies
que describía aquello de forma muy gráfica cuando decía que cuando Morant fue a su primer All-Star, todos los cocodrilos se acercaron. Y a la vista estaba Gonzalo, por lo observado después, que no pudo o no supo, seguramente ambas cosas, esquivar a ninguno. Alligators, ¿no? Decían. Eso es una expresión que utilizan allí para, en fin, esos buenos amigos. Pero digamos que es una de las primeras señales de las que supimos. Y ahí reside, ya digo, un poco la novedad de todo lo que íbamos a ir viendo, todo lo que íbamos a ir sabiendo, que es a partir de entonces que dentro de la organización, como decías, comienzan a circular rumores que, para entendernos, resumían algo así como, oye, que este no es el chico que llegó aquí. No, hay que resaltar esto, porque es muy importante a la hora de aproximarse a todo este caso, Gonzalo. Cualquier contacto, cualquiera, al que se le pregunte por el Morant previo a la NBA, expone lo mismo. Todos coinciden en que el índice de ser potencialmente problemático era prácticamente nulo en su caso. Era un excelente compañero, un tipo súper entrenable, cero conflictivo con el mando, Gonzalo, algo seguramente potenciado por ese perfil claramente bajo el radar que tuvo durante su adolescencia, la que no había sido objetivo de gran hype. Ese deseo por demostrar fue siempre asociado, Gonzalo, a comportarse de la forma correcta, al tener un perfil bajo, un perfil currante. Sí. No había nada, insisto, nada que preocupase a ningún ojeador o ningún entrenador sobre su conducta, Gonzalo. Pues hay otra declaración de otro miembro del equipo que dice: yo con él tenía contacto diario, o sea, hablara o no, lo veía, Andrés, un empleado. Sí. Y lo puedo asegurar, ni una sola persona dentro del equipo tenía nada malo que decir de él. Eso es. Tampoco de su familia. Dice, era humilde, amable, lucía una gran ética de trabajo y todo ese lote de cosas con las que un equipo sueña por uno de sus jugadores jóvenes y más por el principal. Mira, algunos de los contactos más recurrentes de su pasado fueron su técnico de instituto, Dwayne Edwards, Sí. que confirmaba ese perfil muy positivo de Morant, técnicos del circuito amateur, que abordaban también como la presencia de su padre, al que después en la NBA se le ha visto tomar cierto protagonismo, no era para nada perjudicial esa presencia. De hecho, se solía resaltar que su padre directamente no interfería nada en lo deportivo. En Murray State, donde llega, las palabras eran pues igualmente muy tranquilizadoras para cualquier franquicia, Gonzalo. No solo de Kane, que era su descubridor, Sí. sino del propio técnico, de McMahon, que apuntaba que Morant era un chico que no ponía pegas nunca, que tenía una ética de trabajo demencial. Su vida fuera de la pista estaba realmente controlada. Eso lo decían allí. Y que de hecho el recuerdo que se mantiene en Murray State de Morant es exactamente ese. Es decir, que todo lo que viene después pilla por sorpresa a todo el mundo, Gonzalo. Hay una fase anterior, yo diría incluso mucho más oculta, que cuando todo estalla, que es la temporada cortada por la pandemia, en que empiezan a haber indicios que solo cobran sentido mucho después y que poder resumir en salidas nocturnas. Andrés, todo partido que no llevara la expedición al aeropuerto, digo, de gira o viaje, salida nocturna. Y como iba con su padre, pues desde la organización, no tenía importancia a que vinieran a recogerlos los amigos en un tanque. ¿Salidas a dónde, Andrés? ¿A un torneo de medianoche? No, pues a los clubes nocturnos, strip clubs que llaman allí, ¿no? Esto incluso en vísperas de partido. ¿Sabes lo que pasa? Luego rendía y no había problema. Esa es la y desde clave. la organización se decía, está así su padre, irá allí a mirar, a pasar el rato y punto. Claro, ¿qué ocurre? Que a partir de la siguiente temporada, este ya es un patrón a seguir, se convierte en una rutina, no ya en los encuentros de casa, que esta es la parte más alucinante, sino en los partidos fuera. Era aterrizar el vuelo del equipo, llegar al hotel y allí, como por arte de magia, estaba ya un shuttle para llevarse a Ja Morant, un sprinter van, lo digo yo lo de ese tanque con lunas tintadas. Sí. Morant iba en el vuelo del equipo, el entourage en el vuelo privado, que no faltaban nunca. Y como suele ocurrir, Andrés, ¿quién pagaba el viaje? ¿El alojamiento y los gastos de toda esta trupe? Pues empieza a inquietar durante bastante tiempo en silencio aquel notarle raro al presentarse en los entrenamientos, incluso a llegar tarde o ambas cosas, vamos a decir resaca. Esto me recuerda mucho a lo ocurrido con Haywood en su momento. Dice una fuente interna más tarde, de pronto era como si toda disciplina hubiera desaparecido. Morant ya no estaba solo, era siempre él y su cuadrilla. Hacían y deshacían a su antojo, eso lo veíamos todos. Era algo constante y también algo que sí, se guardaba bajo la alfombra. ¿Por qué, Andrés? El equipo iba como una moto.
que es que recordemos que aquel equipo que termina segundo del oeste con 56 victorias, y además Ja Morant en concreto se iba a llevar el galardón al jugador con mayor progresión. Es que lo comentas muy bien, Gonzalo. Esto se aplaca por completo por lo que se veía en pista, porque Morant seguía respondiendo a la perfección en los partidos. Ese tercer año que hemos dicho es extraordinario. Séptimo la carrera por el MVP, ojo, en el tercer año. Y de hecho, en aquel febrero de 2022, él se convierte en el segundo jugador de la historia de los Grizzlies en ser titular en un All-Star. El primero, por cierto, fue Marc Gasol. Decimos que nada parecía preocupante porque la cancha obviamente tapaba todo. Y luego en verano, pues ¿qué pasa? Pues la principal noticia que llega en verano de los Grizzlies es la extensión de contrato de casi $200 millones, claro, que es el contrato de mayor volumen de siempre en la historia de los Grizzlies. Pero comienza a ser entonces donde, al menos internamente, se empieza a ser consciente de que algunas cosas sí que están cambiando. En detalles, pues que en principio son menores, pero sí pueden ser significativos. Por ejemplo, lo más básico, Gonzalo, la actitud en el trato. Morant siempre había sido un tipo muy afable, cero problemático, pero comienzan a verse cositas. Ya nunca se podía hablar con él, siempre tenía algo, siempre estaba acompañado de alguien que tenía que estar además todo el tiempo con él. De hecho, esto, las compañías empiezan a crear problemas, porque sin ir más lejos, Gonzalo, inicialmente a él le acompañaban para cualquier cosa como mínimo 2 personas, como mínimo. Luego pasan a ser bastantes más, sí, para cualquier cosa. El séquito se va agrandando y agrandando. Claro, el séquito no tiene por qué disponer de las facilidades de las que disponen los jugadores, van aparte. Un detalle de esto para que entendamos. Mira, lo contaba un empleado de seguridad allí en los Grizzlies. El uso del parking. Morant se presentaba allí a diario con su séquito y quería parking para todos. Y cuando le informaban desde la seguridad de que no era posible, había problemas en plan, ¿pero tú sabes quién soy yo? Y todo eso no era para nada algo que se hubiera visto con él, Gonzalo. Y eso se estaba empezando a normalizar. Todo esto ya digo que se supo después. De hecho, vamos a dejar un montón de cosas fuera, por no incidir demasiado. Pero que a Morant y su tropa ya no les valía con eso de esperar y llevárselo. Ya lo comentas, ¿no? Empiezan a estar por todas partes. Y con exigencias. A actuar con total impunidad, a meterse efectivamente donde no debían, a incordiar. Y todo el staff sabe que están allí para llevárselo después. Un staff que, por cierto, no podía ni verlos, pero nadie decía nada. Hasta que en una ocasión, alguien, como no, el valor siempre de una mujer, le recrimina algo. La esposa de un miembro de la organización. Y fue decir esto, y no solamente no pedir disculpas, sino que cargan contra ella. Dice una fuente interna, la cosa llegó a ponerse tan tensa que hubo que llamar a seguridad cuando empezaron a amenazarla de muerte, a ella, Andrés, y a quienes la protegían. Vaya perlas, ¿eh? Y por cierto que los directos de Instagram seguían adelante, como quien dice a todas horas, estuviera solo o acompañado. Key, you know we got it all, Zach. This shit don't stop. This shit don't stop, man. It's time to balance this shit out, though. Yeah, they, Chip, you know the vibe, man. Hey, get your ass outside and drink, man. You scared of the shit. You scared of the liquor and shit. Claro, cuando aquello supera determinada línea, determinada frontera ya muy peligrosa, entienden, desde dentro hay un momento en que tienen lugar discusiones internas, o sea, con parte de la gerencia y la cabeza del equipo, a ver qué podían hacer. Esos comités de crisis, Gonzalo. No te discuto que el chico está confundido y alberga ideas enfermizas, pero no pienso darle por perdido. Me cuesta trabajo creerlo, pero bueno, mira, ya sé que era un buen chico y que es una pena lo que le ha pasado, pero eso es peligroso. ¿Peligroso en qué sentido? Bob va demasiado lejos. Ha aprendido estas tonterías y también puede olvidarlas. No pienso dar por perdido a ese chico. Y finalmente, cuando deciden hablar con él, que es como, en fin, ponerse serios, que tu carrera está en peligro, chaval, había que elegir una comitiva. Había que elegir quién o quiénes, que me parece de un buenismo alucinante por parte de la organización, porque llegan a decir, o sea, hay parte de la propiedad que dice, no, yo quiero estar presente, esto podía agobiarle al chaval y salir todo mal, digamos, ¿no? Entonces, finalmente, ¿quién habla con él? Pues 2 personas, Taylor Jenkins y Zach Kleiman, el GM.
Esto tiene lugar en febrero del año pasado en su habitación de hotel. Que por cierto, Andrés, no es casual la fecha, ya no puede ser ninguna casual, porque días antes, en un partido, recordemos, contra los Pacers, que venían los Grizzlies de un 0-5, una gira desastrosa, al término de aquel partido, hay una bronca entre Morant, que es como decir, entre la tropa de Morant y la expedición de los Pacers. Que da igual por un calentón que habían tenido con Chris Duarte en pista, eso es lo de menos. La cosa llega hasta la salida del autobús, cuando de pronto un vehículo se pone a circular en paralelo al bus, vehículo en el que iba ya Morant, desde el que les apuntan. Claro, lo que a nosotros nos llegó es aquello del puntero láser, que decíamos, bueno, ¿y qué tontería es esa? No, es que el puntero láser, Andrés, provenía de un rifle. Es un arma. Y se abre una investigación. En aquella cita, claro, empiezan a tirar, digamos, de razón, de sentido común. ¿Qué notan aquellos dos hombres? Que pasaba totalmente de ellos. En el momento que Klima le dice, tío, que la estás cagando, que así no puedes, que no podemos, digamos, seguir. Porque el número de incidentes de mayor o menor intensidad, Andrés, era ya diario. Sí. Que nosotros solo conocimos, incluso después, una parte. Pero ponte tú a tratar con esta gente, ya digo, que estaba presente en todos los partidos de principio a fin. El goteo era incesante, Gonzalo. Mira, el verano anterior, 2022, llega ya al escenario público. Esto ya se conocía en todos los lugares del mundo, el incidente del centro comercial en Memphis, en esa tienda de zapatillas, estando la madre de Morant involucrada. Parece ser que su madre discute con un vendedor en una tienda y un rato más tarde, ya habiéndose marchado su madre, aparece Morant junto a un enorme grupo de gente amenazando al empleado. Incluso le siguen al aparcamiento donde continúan amenazándole. Pero no muchos días después salta a la luz lo del chico de 17 años, en aquella pachanga en la casa de Morant, en la que el chaval denuncia ser agredido por Morant y un amigo suyo. Aquello acaba en tribunales. Semanas después, se vuelve a liar, esta vez en las gradas de un partido de voleibol en instituto, porque la hermana de Morant entra en conflicto con otro grupo de gente. Y otro de los miembros del séquito del jugador de Morant, porque ya va con el séquito obviamente a todas partes, amenaza de muerte, en este caso, a estudiantes. Todo esto desemboca en lo que has contado. Partido ante los Pacers, aquel postpartido en el que parecía haber un arma involucrada con aquel láser a punta. Son episodios, Gonzalo, que van sumando, se van confirmando en el fondo una tendencia que no es que hubiera cambiado, es que había arrasado con lo anterior. Es que Morant y su séquito, que ya parecían indisolubles, empezaban a estar totalmente fuera de control, inconscientes seguramente de las consecuencias que podía tomar todo aquello. Esa es la sorpresa mayúscula que se llevan, ¿no? Cualquier miembro de una organización, digamos que tenga cierta edad, tiene suficiente bagaje, Andrés, para saber que esta película ya la ha visto. Lo ve venir de lejos. Pero ¿sabes lo que suelen pensar? Nunca nos va a tocar a nosotros. Son casos que suceden a otros. No supieron manejar bien esos casos. Y yo creo que además, Gonzalo, al ser un mercado pequeño, el proteccionismo con Morant fue todavía mayor. Lo he llamado antes bonismo. Fue así. También un punto de hipocresía por aquello del silencio. Porque claro, es que no se lo creían. Y aparte es el punto positivo de creer que se puede solucionar de la noche a la mañana. Y además, Andrés, que con Morant era muy difícil hablar, que no les hacía ni caso. Pero en aquella reunión pues sí le dejan caer los casos de Iverson o de Steve Francis. Que yo el caso de Iverson no lo he comprado nunca, porque Iverson venía de un ambiente dificilísimo, que no tiene nada que ver con el de Morant, que fue todo voluntario, la peor cara de una chiquillada, ese rollo gangsta wannabe. En fin, de echarlo todo a perder, le vienen a advertir. Hay una confesión anónima de un jugador que confiesa, se le dijo eso y se le decía todo lo que estaba en nuestra mano, pero ni quería ni estaba en la actitud de escuchar nada. Bueno, hay que decir, insistimos en esto, que la forma de afrontar la situación por parte de Memphis es muy conservadora, muy poco correctiva. Primero deja hacer, luego hay algunos mensajes tibios, suaves, porque mientras Morant respondía en pista, pues no le daban gran importancia a Gonzalo. Claro. Esa era un poco la versión que iban a dar ellos mismos después, restando importancia a cuestiones privadas que no parecían afectar a lo público y, en su caso, a lo deportivo. Ellos evidentemente intentan tapar, de hecho, en general de forma pública no han sido muy explícitos en nada. Es cierto que a nivel interno sí comienza a haber voces, como dices, pues más duras, más realistas, que apuntan a que era necesario tomar medidas para evitar que aquello se desmadrase del todo. Porque seamos serios, no se trata del primer jugador en la historia problemático fuera de las pistas. La NBA y el deporte tiene bastante experiencia con esto. Sin embargo, esas voces más duras, Gonzalo, eran sepultadas. Eran sepultadas por la visión más proteccionista, que mantenía pues ese perfil más bajo, menos invasivo. Y con invasivo me refiero a confrontar a una superestrella, que es por supuesto el asunto clave. Aquí a un secundario esto no se le habría permitido ni la mitad de la mitad.
Pero la forma de lidiar con superestrellas tiende a ser muy distinta. Y en un mercado pequeño, Gonzalo, como digo, ni te cuento. Morant al final, Gonzalo, para los Grizzlies es que era muchísimo más que un jugador. Era su pasaporte a hacer historia, pensaban ellos. Una entrega excesiva de confianza a lo que Claro. estaba ocurriendo, que, en fin, algunos aficionados hablan de él, pero Geoff Calkins, el columnista local del Daily Memphian, decía algo así como que esa paciencia solo tenía una explicación. Es la mayor estrella que aquí hemos tenido desde Elvis. Así lo veían, sí, sí. Volviendo a la cita con el jugador, que ni fue amenazante ni le lanzaron un ultimátum, la prueba es que luego supimos que le estaban diciendo: te apoyamos en lo que haga falta. Sí. No hacía ni caso. Yo no tengo ningún problema, les venía a decir. No valió de nada. De hecho, salen de aquella reunión con la sensación, además, de que iba a ir a peor. Un no saber qué hacer. Y que el padre era parte del problema. O sea, Andrés, hay una máxima, hay muchas, pero una máxima que maneja muchas gerencias, que suele ser un tópico. Y como todo tópico, tiene algo de verdad. Viene a decir algo así como que cuando tú tienes una superestrella, mucha suerte, porque puedes estar tratando con el diablo, que es lo que algunas traen consigo. Era al final cuestión de tiempo, Gonzalo, que todo aquello fuese obviamente a peor, y el mayor temor de los Grizzlies, que era que se trasladase de forma muy potente al escenario nacional público, Sí. se acaba confirmando. Mira, a inicios del mes de marzo, tras un partido en Houston que ganan los Grizzlies, Morant coge, como era costumbre, un vuelo privado a Denver. Y una vez allí se dirige, acompañado, por supuesto, a un club llamado Shotgun Willie's, que está en Glendale. Al New York Post le confirman, mediante grabación de cámara de seguridad, que Morant entra en el sitio sobre la 1:30 de la madrugada junto a 3 personas, un amigo y 2 hombres en apariencia miembros de su seguridad privada. Hay incluso material gráfico de Morant dentro junto a strippers. Y Sí. 2 días después, los Grizzlies que estaban de gira juegan en Denver, un partido que pierden. Y Morant vuelve, después de la derrota, a ese mismo lugar, donde no se sabe muy bien por qué. Abre un directo a Instagram pasadas las 3:15 de la mañana. En ese directo se le aprecia portando una pistola. Pasadísimo. Aquello, evidentemente, era el punto crucial para que todo detonase. Morant apenas duerme aquella noche, no solo por estar de fiesta, sino porque le crujen a llamadas cuando todo aquello salta por los aires, que es casi de inmediato, claro. Su agente, imagínate, su agente le llama enfurecido, le dice: ¿pero qué coño estás haciendo? Y de hecho no pasa mucho tiempo, Gonzalo, hasta que se desactivan todas las cuentas de redes de Morant. Todo se ordena quitar, todo, al menos temporalmente. Sí. Y se emite, obviamente, un comunicado mostrando arrepentimiento por sus acciones, pidiendo perdón a todos los estamentos posibles. Pero aquel era el acto imprudente que provocaba, Gonzalo, que ya, ahí sí, no hubiera ningún tipo de vuelta Aquella atrás. noche, Andrés, el equipo salía a Los Ángeles. Claro, Morant ya no viaja con el equipo. Ujú. De hecho, recoge sus cosas en el hotel y sale directamente para Florida a internarse en una clínica, en aquel centro de rehabilitación donde iba a estar 11 días. No hubo mucho más que hablar cuando le cae la primera suspensión. 8 partidos, que ya es considerable, aquel comunicado de Silver, ¿no? Diciendo: su conducta ha sido irresponsable, temeraria y potencialmente muy peligrosa. No hay necesidad de decirlo, pero lo apartan del equipo, al que iba a regresar al mes siguiente. En la víspera de su regreso, atiende a los medios que, por resumir, hay una pregunta por si el alcohol había podido influir negativamente Sí. en su toma de decisiones. No, yo no tengo ningún problema con el alcohol, nunca lo he tenido. Yo he ido a la clínica de Florida para aprender a manejar mejor el estrés. Esto se notaba que le habían asesorado Total, a que era lo que total. tenía que decir. Gestionarlo de manera positiva y no como he podido hacerlo hasta ahora. Lo que me ha llevado, decía, a cometer algunos errores. Le dicen también: si te ha acusado en alguno de los incidentes de portar y enseñar un arma. ¿Crees que todo esto es algo que podrá abordar entre tú y tu grupo o entorno? Y él que no, para nada. De hecho, a esa tropa la han dejado siempre intacta. Sí, sí. Cuando le preguntaron al padre públicamente en una de las emisoras locales, Ujú. decía: no hay por qué deshacerse de ella para nada, pues son sus amigos. Pues muy bien. Luego ves que la realidad te va dando detalles a nivel interno, a nivel de organización. El departamento gestor del equipo, como quien se siente sucio, Andrés, quitan los temas de rap elegidos por Morant durante los calentamientos. Los sustituyen por rhythm and blues. Son cosas Pues más sí, suaves, señor. sí, sí. Dejan uno, Psycho, de Trippie Redd, que ves el videoclip y entiendes muchas cosas. Entiendo el problema. Bueno, las imágenes similares a clubes, pasta, fajos por todas partes, y aquel tema aún así lo dejan, pero ya solo en instrumental. Bueno, cuando concluye la suspensión, la primera, Gonzalo, su padre vuelve a los asientos que le correspondían a pie de pista y Sí. lo hace enviando un mensaje, porque si recuerdas,
lleva una sudadera con una foto de su hijo y la palabra redención. Su padre pasa a ser la figura de referencia en todo lo relacionado a exponer esa nueva causa, la de la redención. Su padre se traslada a Memphis. Cuando a él le eligen en el draft, le acompaña en todo ese ascenso a la fama, a la élite. Sí. Su padre le acompaña literalmente, lo has contado, a fiestas, a clubs nocturnos. Pasa también, en cierto modo, a ser devorado por la fama como su hijo, porque del mismo modo que hemos antes resaltado las informaciones de la universidad, de técnicos de instituto, sosteniendo la buena influencia que ejercía T, el padre, Sí. apoyando a su hijo pero respetando todo lo demás, a medida que su hijo va subiendo en la escala social, él va perdiendo ese impacto positivo y muta en básicamente lo contrario, Gonzalo. De hecho, hay un incidente el mes de enero, hablo de 2023, con el exjugador de la NFL Shannon Sharp. Bueno, el partido de Los Ángeles. Claro, y luego todo aquello con jugadores de los Pacers días después, aquel protagonismo creciente del padre internamente en la franquicia, imagínate, no gustaba absolutamente nada, sobre todo por lo más básico, era innecesario. Pero tampoco en ese caso se decide actuar ni cortar de raíz. Aquello es una macarrada importante, es que lo vimos en directo. Sí, sí. Pero es que luego, cuando termina el partido, en fin, se tapa mucho de lo que ocurre en los pasillos, estando además toda la tropa de Morant. Claro, de las muchas declaraciones, pues mira, mencionabas al padre, una fuente interna carga contra él, Claro. diciendo, ha tenido mucha responsabilidad en todo esto. Al fin y al cabo, se trata de alguien que soñó con jugar en la NBA y ahora se está dando la vida padre de una superestrella. Vamos a decir que ha sido parte del problema desde el principio. Otro punto clave de la historia, Gonzalo, o más concretamente de la caída que estamos contando, llega el 13 de mayo. Sí. Señal pues de que no había existido mucho aprendizaje, o casi ninguno, vaya, de todo lo anterior. El 13 de mayo, 2 meses y medio después de la detonación, Morant abre otro directo a Instagram desde su coche, acompañado, escuchando a uno de sus artistas favoritos, el rapero Jamboy. Vale, en ese directo, Sí. Morant estaba sentado en el asiento del copiloto con su colega, en el del conductor, grabando. Bueno, se aprecia a los dos motivadísimos por la música, sintiéndola, vale, hasta ahí bien, pero en un instante de ese directo el vídeo apunta a Morant, que parece sostener de nuevo una pistola. Bueno, Además es bastante llamativo, porque yo creo que en cuanto su colega Pac sí. se da cuenta de que le ha filmado en directo con una pistola en la mano, baja rápidamente el tiro de cámara para que no se vea. Incluso el vídeo se borra prontísimo, pero obviamente en época de redes, Gonzalo, esto ya iba tarde. Ese clip se hace viral y deriva en la suspensión, esta vez indefinida, por parte de los Grizzlies, no solo a nivel de partido, sino de cualquier actividad vinculada con la franquicia. Aquello llega de inmediato, Sí. obviamente, a las manos de Silver. Bueno. La situación, recurrente además, era ya de extrema gravedad, Gonzalo, y la liga ya trabajaba para recabar toda la información posible. Aquel fue el punto más crítico de toda esta historia, pero crítico de verdad. Aquel último fue de las cosas más incomprensibles que yo recuerde. Y hasta tiene suerte de haberle tocado Silver y no David Stern. Sin duda. Pero era creo que fue el segundo en 10 días, el séptimo de esta naturaleza, incidente digo, en 10 meses. Y Andrés, recordemos, solo los visibles. Así hasta que aquel 16 de junio, efectivamente, la NBA le impone una suspensión de 25 partidos, que son 7.7 millones de dólares. El comunicado de Silver además era duro, porque ahí en ese tipo de escenarios es importante valorar los mensajes en toda su extensión, Gonzalo, porque cada palabra cobra bastante Sí, valor. porque no iba a venir solo, sobre todo. Y se hablaba directamente de conducta alarmante, desconcertante, imprudente, irresponsable. Se apuntaba al ejemplo que suponía para los jóvenes y todo lo que esa conducta ocasionaba, y se incidía en que para volver tendría que completar junto a la liga un programa de poco menos que rehabilitación que dejase atrás Sí. todos, y digo literal, todos esos comportamientos destructivos. El mensaje era muy duro, viendo las palabras usadas, porque la situación era honestamente una opción de no retorno, Gonzalo. Ese mismo día y otro de Morant, por eso decíamos que no vino solo lo de Silver. Un Morant que ahí ya sí reconoce, es que se va a ocultar. Bueno, ya no había vuelta atrás, claro. Lo siento a los chicos que se veían en mí, perdón por fallaros como un modelo de conducta. Prometo hacerlo mejor, que hacía extensible su perdón, lógicamente, a marcas y las patrocinadores marcas, y sobre todo a los aficionados. Dice, prometo hacerlo por vosotros. En otro comunicado, los Grizzlies aprueban la decisión de la liga y califican la suspensión de apropiada. Y ahí sí, Clayman, visiblemente enfadado, es cuando dice a los reporteros aquello de no, ya no queremos palabras, solo hechos. Adam Silver mentioned that he was going to have what he called a check-in with you. What was that conversation like? What was his main message to you? Just protecting my peace.
Andrés, no vamos a contar más porque hay más. Hay más. No nos hemos extendido demasiado en el caso Holloway, aquel chico de 17 años, la denuncia de agresión en casa Morant. Una cosa turbia, no lo siguiente. Tampoco en algunas cláusulas de alarma por contratos publicitarios que hemos podido consultar que entran dentro de lo imaginable. Pero si recuerdas, aquel Media Day, el del 2 de octubre, claro, él no estaba. Y debe ser la cosa más extraña para un día que siempre, en cada franquicia, tiene algo de, recordemos, festivo. Sí, sí. Pues todas las conversaciones fuera de micrófono iban por Ja Morant. Y también pues preguntas lógicas de, bueno, esperáis que todo vuelva pronto a la normalidad, etc. Y ahí creo que Memphis actúa con diligencia o de la manera correcta, porque no lo excluyen, no lo dejan a la buena de Dios o mucho peor en manos de sus colegas. ¿Vale? Esto se hace siempre previa consulta a la liga, cuando le abren la puerta. 1, a los entrenamientos y 2, a los viajes. Por cierto, con esto de los viajes, ¿sabes quién cobra una importancia crucial? Bueno, te lo puedes imaginar. Vamos a decir 2 ángeles, Sí, muy sí. diferentes, pero 2 ángeles a fin de cuentas. Marcus Smart y Derrick Rose. Ojo, no con un punto de niñeras que no iba a ir a ningún sitio. No. Algo mucho más simple, una mayor cercanía, un sentarse en los vuelos con él, mucha conversación, mucho buen consejo. Claro, ya digo que esto lo supimos después porque hubo un necesario silencio interno durante meses. ¿Por qué? Porque bastante vergüenza habían sufrido ya. Meses, por cierto, de sangría en el equipo. Normal. ¿Cómo caen, eh? Hasta que una noche vuelve como si nada. Chance to win it in his return. Here goes Morant. He spins. Morant scores! And the timer expires. Count the basket. And Ja Morant wins it for the Grizzlies. Pues fíjate, Andrés, aquella noche en Nueva Orleans, ¿no? Tremendo. 34 puntos y encima la canasta de la victoria. Puro Ja Morant, si ese es el talento que en un momento dado a nosotros nos la puede soplar lo que haga cada uno con su vida. Pero yo, perdóname, como aficionado, digo, te ha dado el talento, un don que muy pocos tienen y la vas a cagar. Por cierto que ponían además fin a 5 derrotas seguidas. Solo iba a jugar 9 partidos, Gonzalo, 9. Es un año casi en blanco porque a inicios de enero se hacía oficial que Morant iba a ser intervenido en el hombro derecho tras lesionarse en un entrenamiento. Sí. Adiós a la temporada, pero también quizás fue positivo. Ese es el remate final. Claro, porque claro. fue una oportunidad para alejarse todavía más del foco y completar quizás ese periodo de sanamiento, digámoslo así. Vamos a decirlo claro, que paradójicamente, en fin, una lesión no te venga mal. Pues sí, por la rehabilitación, por el trabajo necesario y por abrir una distancia con el Eso peligro es. de todo aquel submundo anterior. Esto era como un volver atrás. Y esta temporada, Gonzalo, por fin le estamos viendo a ser protagonista donde nos gusta, que es sobre la pista, con continuidad, volviendo a asombrar, con acciones verdaderamente solo al alcance de unos pocos elegidos. Has hecho antes referencia al partido ante Brooklyn, deja 2 bandejas en rectificado absolutamente locas. Sí. Es un control de salto y gestión en el aire alucinante la que tiene. Está aún muy lejos de la plenitud que vimos, hay que ser sinceros, pero ojo, en camino de poder llegar a ella. Es un jugador fascinante, un jugador muy desequilibrante. Y Memphis tiene de paso, habiendo vuelto ya el líder, el faro del proyecto, una gran oportunidad, Gonzalo, para volver a donde lo dejó, que era, hablemos claro, un sitio buscando la élite absoluta de la Conferencia Oeste. Están de nuevo los Grizzlies con muchos problemas de lesiones en este inicio de campaña, jugadores importantes además, hemos visto a Bane, a Smart, a Kennard, pero la plantilla es profunda, tiene además las buenas noticias del impacto de Sakidi, la erupción creo que para quedarse de Scottie Pippen Jr. Sí, señor. Y si logran resolver satisfactoriamente el tema del espacio ofensivo, la amenaza exterior, este es un equipo, sigue siendo un equipo con enorme potencial. Es un ejemplo brutal en el sentido de que Morant, sí, nos ha dado 2 caras. Esperemos que una, pues eso, termine enterrada para siempre. Hay una página, Andrés, de Onion, una página sátira, totalmente, ¿no? Decía, ahora le ha dado por las espadas, cuando le preguntaron, ¿no? Claro, pero te das cuenta, es la prueba de que con él todavía hay que cruzar mucho los dedos. Fíjate, Gonzalo, que le apuntaba en la previa, porque creo que el baloncesto no se puede permitir el lujo de perderle. Dame conclusiones positivas por él. Es uno de esos tipos que te liga a ser desequilibrante con ser tremendamente visual, Gonzalo, con ser uno de esos jugadores que no sabes con qué te va a sorprender. Y los que hacen posible cosas imposibles hay que quedárselos siempre, pero ojo, vamos a tener un mínimo de control ya, un mínimo al menos.
Y el caso con Morán es que lo abandona por completo ese control. No ya dentro de la pista, sino incluso fuera, hasta el punto de comprometerlo absolutamente todo. Gonzalo, es uno de esos casos, el suyo, que creo que demuestra la importancia del equilibrio entre vida dentro y vida fuera de la pista y cómo las consecuencias pueden simplemente ser las peores posibles, Gonzalo. En el fondo, la NBA tiene estas dos caras, ¿no? Sí. Es un gran espejo de la vida porque todo está mucho más interrelacionado de lo que parece, y contar esas dos caras creo que es bastante necesario, Gonzalo, para entender no solo el producto final, sino ser consciente de la dualidad que tiene todo lo que vemos, que a veces se simplifica todo esto y es un error. Pero si esto al final es muy sencillo, claro que sí. Es uno de los jugadores más disfrutables que puede haber. Incluso, Andrés, cuando llegue la fase de maduración, cuando empiece a separarse un poco más del suelo, porque seguirá, entendemos, conservando esa magia de la improvisación, que es uno de los grandes valores que puede dar no solamente el baloncesto, cualquier deporte. No sé, Andrés, tal vez tenía que haberlo dejado para antes, pero voy a terminar, porque a mí también su padre me ha llegado a tocar un poco la moral. Es decir, pero bueno, chico, es verdad, una decepción total. Sí. Vamos a decir, Andrés, que es lo que quiero contar, que en el peor momento de todos, hay uno de los gerifaltes de la organización y el entorno ejecutivo de la propiedad que llega a decir a su padre lo siguiente: mira, tengo una edad y uno ha visto de todo. Y el ciclo que viven algunos de estos chicos también. Cuando yo empecé a ver a tu hijo con toda esa mierda alrededor, lo que se hizo en los dientes, esos collares infames y toda esa bisutería, me di cuenta de lo que quería. Quería ser un rapero. Y si prefiere eso a ser un jugador de baloncesto, no uno cualquiera, sino lo que apunta a ser, todo va a ir mal. ¿Qué quieres que te diga, Andrés? Qué razón tenía. Suscribo, Sí. porque al final es una advertencia. Y es cierto, cuando tienes un don tan especial, chico, cuídalo. Porque tal vez lo otro, quien te va a hacer perder todo, pues ahí reside seguramente el peligro. Yo cada vez que, en fin, de estas historias uno ha tocado, ¿lo sabes, Andrés? Unas cuantas. Muchísimas. Unas cuantas. Pero yo me llego a preguntar si ocurría ya también incluso con el Urtain, que era un santo. De toda la tropa alrededor, parásita, todo lo paga la estrella. Siempre. Entonces sabes perfectamente lo que está ocurriendo. Sí. Yo los veía, aparte de aquel entourage cada vez que uno estaba allí. En fin. Andrés, pues esto nos ha quedado en el monográfico de Morant. Cruzamos los dedos para que este estrellón por favor, reanude el camino anterior. que se ponga a seguir subiendo desde el momento en el que lo dejó Gonzalo, porque ya fue para abajo y afortunadamente le tenemos ahora en pista, que es lo que más nos gusta. Que lo disfrutemos en esplendor. es. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Una semana más, como a todos vosotros, por estar como siempre al otro lado. Nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo. Hasta entonces. Holy cow! Have you ever in your life seen anything like that? Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge.